1:23 de la tarde, pues bien, esta es la central de informaciones de RPP Noticias. Y luego de revisar la noticia del día, el caso de la liberación de Eva Bracamonte, vamos a pasar a unos temas rápidamente. Tenemos el tema de la defensa del consumidor, ¿no? Cuando uno recibe algún tipo de servicio, por ahí no siempre es el de mejor calidad. Así es que existen organismos como ASPEC y como otros, por ejemplo, que se preocupan justamente por mejorar la calidad de atención hacia el consumidor. Y a la 1:24 estamos aquí acompañados del señor Paul Castro, quien es presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú. Y era la idea, caballero, de que justamente muchas veces el trabajo de defensa del consumidor se centra en ASPEC, en esta asociación que en verdad hace muchas campañas por la mejora de calidad de servicios. Pero existen otras, ¿verdad? Y usted está aquí para mencionarnos. ¿Cómo está? Por supuesto, claro. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hay 84 asociaciones inscritas en Indecopi. No todas realizan actividades por un tema de financiamiento, pero varias de ellas en Lima y en el interior del país realizan una actividad constante e intensa, ¿no? ¿Usted dirige una en particular? Dirijo una asociación que se llama Instituto de Derecho Ordenador del Mercado IDON, que ha presentado una serie de denuncias respecto a por ejemplo, a las comisiones bancarias y luego campañas de difusión con relación a justamente la educación financiera, que es básico para poder resolver este problema, ya que es el sector más denunciado. Hemos hecho las campañas en el tema de el alza desmesurada de las matrículas en su momento, ¿no? El tema de 4G, hemos denunciado, hicimos que Eositel se pronunciara sobre el uso indebido de 4G. Se estaba engañando a la gente. Efectivamente, ¿no? Ahora, ¿qué tan difícil es para una asociación de defensa del consumidor hacer su trabajo? Bueno, como dicen, es una actividad prácticamente de apostolado, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes participan en este tipo de organizaciones, para empezar, son organizaciones sin fines de lucro. El Estado, la Asociación de Consumidores no recibe del Estado de manera directa ni una aportación, y solamente las asociaciones viven de la aportación de sus asociados y de la propia voluntad de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quiénes son sus aliados, por ejemplo? ¿Son justamente los organismos oficiales de fiscalización, llámese Indecopi, por ejemplo? Claro, nosotros somos aliados de Indecopi, de los organismos reguladores como CICTEL, o CITRAN, o SINERMIN, que son quienes se encuentran, de acuerdo a la ley, encargados de fiscalizar y sancionar aquellas conductas que pudieran atentar contra los derechos de los consumidores. ¿Y ellos están haciendo un buen trabajo, considera usted? Bueno, sabemos de las limitaciones que tienen ellos en sus recursos, pero creemos que haciendo un poco más de esfuerzo y considerando que las asociaciones de consumidores somos sus aliados, podríamos trabajar mejor. Ahora, cuando usted dice están limitados en sus recursos, ¿quiere decir que para las autoridades como que el tema de defensa del consumidor no es lo más importante todavía? Bueno, efectivamente, ¿no? Es lamentable que en nuestro país aún la defensa del consumidor se vea como un tema aislado, como un tema que solamente se tiene que ver de manera privada o los organismos reguladores. Sin embargo, en otros países esto está dentro de la agenda política inclusive, ¿no? En Chile, en este año de elecciones, es el tema principal, ¿no? Se discute si hizo bien la candidata Bachelet o el candidato opositor en defensa de los consumidores. ¿Qué hizo en su gobierno? Esa es una discusión que está sobre la mesa. Sin embargo, acá lo vemos de manera muy secundaria. ¿Y por qué cree que es tan importante, por ejemplo? Porque en una economía, donde está en pleno crecimiento, el consumidor, que es el ciudadano, está expuesto a una serie de actuaciones que afectan la vida diaria de él. Y estas no son de agenda de los partidos políticos, no son de agenda del Estado, porque el Estado se preocupa más de cuestiones macroeconómicas. Las asociaciones de consumidores vienen justamente a poder defender los derechos de los ciudadanos en estas situaciones microeconómicas, es decir, el día a día, comprar el pan, irse al cine, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. En todo caso, no existe un plan elaborado aparentemente a nivel de gobierno sobre defensa del consumidor. Son los casos aislados cuando se hace, por ejemplo, una denuncia de que me atendieron mal por discriminación, además, donde empiezan a aparecer justamente algunas personas que piden mejorar la calidad en el servicio, pero aparentemente todavía el gobierno no hace eco. Ahora, el Congreso tiene una comisión de defensa del consumidor. Así es. ¿Se ha hecho algo interesante ahí?
el actual presidente de la comisión, la congresista Julia Tevez, nos ha prometido fortalecer a las asociaciones de consumidores y reunirnos. Esperemos que cumpla su palabra. Y respecto al punto que efectivamente si el gobierno se preocupa de manera aislada o no, hay un caso que puede graficar de manera clarísima el problema, las fotopapeletas. ¿Quién resolvió el problema de las fotopapeletas? ¿El gobierno? ¿El Ministerio del Interior? No, fue un ciudadano, un activista, que creó una página en Facebook, generó una corriente, se generaron 40.000, 50.000 fans, y luego eso motivó a que el Congreso y el Estado pudiera tomar acción. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el Ministerio del Interior? ¿Dónde estuvo la Municipalidad de Lima? ¿No? Eso demuestra claramente que la defensa del consumidor para algunos organismos del Estado es una cuestión secundaria y no es así. Lo vemos en el día a día. Claro. Eso sucede acá. Todos recibimos, todos de alguna manera somos consumidores. Así es. Siempre, ¿no? Cuando compramos algo, recibimos algún servicio. Y solo se acuerdan de nosotros cuando necesitan nuestro voto únicamente, ¿no? Bueno, ni tanto, ¿eh? Porque como usted dice, el tema de defensa del consumidor en los candidatos, por ejemplo, como que no está, ¿no? No está así claramente establecido. Pues bien, bueno, ya para terminar, me decía de que ¿cuántas asociaciones de defensa del consumidor existen en el país? 84 inscritas, de las cuales participan activamente 16, 18 asociaciones. Muchas de ellas están en el interior del país. Nos reunimos justamente en Trujillo el lunes pasado. El lunes pasado. Tuvimos una reunión, fue convocada por el congresista Jaime Delgado, que recordemos que él fue el que se inició en una asociación de consumidores, ¿no? Bueno, ahora está en el Congreso. Y buscamos a través del Congreso, del congresista Jaime Delgado, o cualquier otro congresista, llámese José Luna Gálvez o Johnny Lescano, justamente que se ponga sobre la mesa la importancia de la defensa de los consumidores y la importancia de los organismos de asociaciones de consumidores para el país. Es verdad, es un tema muy importante. Desde aquí, por supuesto, lo decimos siempre, además, defensa del consumidor, que las empresas, ¿no?, que dan servicios destinen un buen presupuesto para justamente mejorar la calidad de atención, porque se deben a los clientes, se deben a sus consumidores. Bueno, muchas gracias, doctor Paul Castro. La última pregunta es, se acaban de reunir en Trujillo, ¿cuál ha sido la conclusión más importante que usted puede compartir con nosotros? Bueno, estamos institucionalizando esta reunión, estamos generando un foro, en noviembre nos vamos a volver a reunir en Lima, y hemos acordado impulsar la Franja del Consumidor, que es un proyecto de ley presentado por el congresista José Luna, para tener las asociaciones de consumidores un espacio, una ventana para dar y difundir los derechos de los consumidores a nivel nacional. Algunas personas me comentan en el Twitter, ¿y cómo hacemos con el fútbol? También somos consumidores de fútbol, el espectáculo es terrible, pero eso ya son otros temas, doctor. Bueno, doctor Paul Castro, gracias, presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú. Muchas gracias por estar aquí en RPP Noticias. Bien. Muy amable. Bueno, y justamente vamos a cambiar nosotros información con una pausa y volvemos con mucho más aquí en RPP Noticias.